Es un tema complicado y que requiere muchos matices, implica estos antecedentes, y con ello recibimos al politólogo, el doctor Alfredo Cuellar, a fin de ir abordando y atendiendo lo que ofrece este panorama para México y también para Estados Unidos internamente. Buenas noches, doctor Alfredo. Buenas noches, Tulio, a ti y a tu auditorio. Pues buenas noches, aquí estamos con muchos cuestionamientos al respecto. Parece que se está solidificando, a pesar de lo que señala pues nuestras autoridades aquí en México, pues esta idea de las deportaciones masivas que amenazan a millones de nuestros connacionales, muchos de los cuales también tienen la doble nacionalidad. ¿Cómo ve esto, doctor? Lo veo sumamente mal. Uno de los momentos más negros en la historia del éxodo de mexicanos a esta nación, que constantemente servimos reiteradamente como chivos expiatorios, cuando deberíamos ser exactamente lo opuesto. Los que hemos defendido la economía, los que pagamos impuestos, los que durante la pandemia salvamos a los procesos económicos, los que seguimos trabajando, los que sostenemos las industrias de hotelería, construcción, el campo, la producción de alimentos. En fin, lo veo muy mal. Trump ha sido descrito como un perro que ladra y muerde. Ya ves que dice el viejo adagio, perro que ladra no muerde. Trump alardea, ladra y muerde. Y está en el gran dilema de que tiene que hacer realidad sus promesas reiterativas. Es un hombre con poca imaginación. Entonces, lo poco que ha prometido, voy a deportar 11 millones, ponle tú que no deporte 11 millones, pero que va a deportar, va a deportar. Y de que hay zozobra y hay angustia, como pocas veces ha habido en los 11 millones de indocumentados, no tenga la menor duda y que nadie tenga la menor duda. Bueno, pese a las implicaciones que se han estado anunciando, ¿considera que hay viabilidad, hay las condiciones materiales para realizar todas estas deportaciones y además qué podría significar para el país vecino? Definitivamente no. Vialidades no hay. La promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados ha encontrado resistencia, no solo en los tribunales, sino también en la logística, que es a lo que creo que te refieres, de llevar a cabo operaciones a gran escala. ¿Dónde los van a atrapar? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Qué rol van a tomar o a tener las ciudades santuarios que han tomado como política defender, o cuando menos no colaborar con el gobierno federal, dónde los van a alojar para que los procesos sigan, puesto que eso no se puede obviar, y con tanto rezago que tienen en los procesos de migración, cómo va a suceder, es una incógnita muy grande. Se sabe que quiere usar al ejército en las redadas. Se sabe que quiere empezar por los que tienen algún delito criminal, otro que haber llegado a los Estados Unidos de manera indocumentada, que fíjate, es declarado un crimen. O sea, pero otro que eso, no sabemos mucho de cómo, cuándo va a pasar, en qué ciudades, quiénes lo van a hacer, van a preparar cuadrillas especiales, va a autorizar el Congreso. Calcula que las acciones que él quiere hacer se han calculado a grosso modo en $3 billones anuales. ¿Estará el Congreso dispuesto a, a apoyarlo de esa manera? Es muy difícil. Por otra parte, los que votaron esperan que deporte gente, y de manera que va a tener, yo creo que se va a mover ahí entre la espada y la pared. En esta situación, ¿qué significa que desde Estados Unidos, como referente político que fue en el siglo XX, y sobre todo ahora con Donald Trump y en los años recientes, pues se estén derribando las narrativas como la de los derechos humanos? Este tema de la migración es clave, es muy indicativo de ello, y por supuesto también el tema ambiental. ¿A qué podemos deberlo? Pues se debe a que hay una gran contradicción
entre los movimientos globales que están representados en el tratado que antes de libre comercio era el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, y, y que hay como una reversa hacia el nacionalismo de ultranza, que no les importa, que es una narrativa falsa, que no es cierto que los cambios climáticos estén relacionados con el calentamiento global y que presenta bien un bufón como Trump, y quiero subrayar bufón, aunque se ofendan muchos de los partidarios de él, y que hace promesas incumplibles de que va a volver a los Estados Unidos grande, que van a volver todos a ganar muy buen sueldo, que van a tener prestaciones, que nadie va a sufrir, que él lo resuelve todo, que va a achicar al gobierno, que va a reducir el gasto, que va a reducir los impuestos. Él mismo se pone muchas trampas. Entonces, una cosa que hay que recordar para tu teleauditorio es que no es Trump nada más. Es un movimiento global que existe de neopopulismo, de neonacionalismo, en donde están haciendo promesas que no pueden cumplir. Los gobernantes buscan acumular más poder en el ejecutivo, buscan debilitar a las instituciones. Lo hemos visto en muchas naciones ya. Brasil con Bolsonaro, en México con López Obrador, en Hungría, en las Filipinas, en Indonesia, en la misma India. Entonces, no se diga pues de Putin y de China, que ya tienen mucha concentración la élite gobernante y particularmente el primer ministro en el caso de China y Putin como presidente en Rusia. Entonces, esas contradicciones son como un péndulo que se ha movido a una a un extremo, derecha o izquierda, y que estamos suponiendo que debe regresar. ¿Cuándo? Cuando las promesas vea los votantes que no se cumplen. Por ejemplo, las aranceles o impuestos que quiere poner es tirarse balazos en los pies el mismo, porque pasan de esas tarifas a crear un fenómeno inflacionario y se la van a cobrar a los consumidores. Y el consumidor tiene dos opciones. Si lo necesita mucho, comprarlo al precio que se lo den, con ese extra del impuesto que pusieron, o no comprarlo. Y en ese caso debilita a las instituciones y a los comercios y a las industrias que necesitan los productos del extranjero. En Estados Unidos, por lo menos los partidarios, los MAGA, parecen estar dispuestos a o no saber realmente las implicaciones que podría suponer estas imposiciones arancelarias. Pero, ¿por qué parece haber internamente unanimidad con Trump? Recientemente usted publicó un artículo relacionado con ello. ¿Dónde está la oposición social partidista en ello? E incluso parece que el gobierno actual, la administración Biden, está allanando el terreno para que empiece a implantar sus promesas, esta nueva gestión. ¿Qué es lo que ocurre allí políticamente? Ocurre que nadie se imaginaba un triunfo de Trump como lo tuvo, que dicho sea de paso, no ha sido ni contundente ni absoluto. Fue por escasos márgenes, pero en lugares claves que dado el proceso de votación americano, dependiendo del colegio electoral, fue en esos estados veletas, donde al obtener mayoría salió electo no nada más con miembros del colegio electoral, sino además con el voto popular, o sea, de contando uno por uno, más votantes en Estados Unidos dijeron, queremos que Trump sea nuestro líder. Y de hecho, lo están exonerando de los delitos que tiene, porque están diciendo lo queremos, es nuestro líder. Contra eso es una lucha de la justicia contra la política y siempre en esa lucha gana la política.
ya los jueces se han empezado a retractar y a posponer o a dejar de hacer las acusaciones respectivas. Y al mismo tiempo, fueron escasos márgenes de menos de 3 puntos lo que lo hizo ganar. O sea, la mitad prácticamente de los Estados Unidos está en contra de Trump. Bueno, también en Canadá, en torno a esta relación comercial regional, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues empieza a haber ahí tensiones quizá internas. Usted nos podrá explicar a qué se deben estos posicionamientos en contra de México, a lo mejor afines a esta postura de Donald Trump. De qué va ello? A lo mismo que pasó en Estados Unidos, que los canadienses de la derecha se compraron el mensaje de los derechistas diciendo que es por culpa de México que Canadá no tiene un mejor nivel económico y no ha progresado bastante, puesto que es una competencia desleal cuando se tienen que pagar, cuando se pagan sueldos mucho más baratos en México, hay muy buena mano de obra y mientras no tienen un empleo completo en Canadá. Entonces acusan la misma retórica de Trump, echan la culpa al Tratado de Libre Comercio antiguo, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, de que los limita de concentrar sus esfuerzos en los mismos canadienses. Entonces están utilizando como chivo expiatorio también a México y a los mexicanos, que es un error inmenso, ¿no? Los tratados buscan maximizar las ganancias de ganar para las personas involucradas. Trump no cree en ganar, ganar. Trump cree en yo gano y tú pierdes. Y ese es el modelo que trae. Entonces busca un villano, busca un conflicto y por eso creo yo que no ha sido la mejor respuesta de Claudia su carta respondiéndole a él, porque se ganchó en el conflicto. Este, ponerse a pelearse a patadas con Goliat, por más dignidad que signifique la carta que ella dijo, que es muy racional, pero Trump no escucha racionalidades. Eh, las políticas de las naciones deben ser hechas no solo en racionalidad y en buena diplomacia, sino tienen que tener la estrategia de los líderes que marcan el tempo de la lucha, del conflicto, del juego. Para usar una metáfora, si un equipo es muy rápido, tú no le juegas rápido, le juegas lento para sacarlo del juego de ellos. Entonces, tú no le contestas con conflicto a Trump. Tú a Trump hay que llevárselo con diplomacia y hacer tiempo para esperar que las contradicciones que él mismo tiene y los otros asuntos a los que se va a enfrentar la OTAN, Rusia, Netanyahu, Europa, lo vayan desgastando y mientras se va ganando tiempo, evitando luchar contra él. A mí me parece que eso es la estrategia adecuada. Entonces, sería capotearlo como hizo López Obrador. Julio, no olvidemos, ni siquiera ha empezado a gobernar Trump. Sí, vaya, el 20 de enero empieza. Es decir, imagínate. Entonces lo agarras descansado y lo agarras con ganas de dar un palo a la primera piñata que le pongan enfrente. Sí, bueno, y suponiendo que esto, asumiendo que se lleven a cabo estas amenazas y esta política pues antimexicana y considerando esta presión asimétrica pues por parte de los dos socios comerciales regionales, ¿sigue conveniendo a México rescatar este instrumento comercial, dado que pues de todas maneras implicaría afectaciones a la economía nacional y desde luego también coarta la capacidad soberana de determinar políticas como nación? Racionalmente, un contundente sí, sí conviene. Y yo creo que los mejores oficios de los mejores especialistas y asesores van a buscar que así sea. Sin embargo,
En la realidad, Trump va a procurar acarrear con su talache o su arado lo más que pueda para en beneficio de él y de Estados Unidos. Y ahí es donde se tiene que tener muy buenas y efectivos oficios diplomáticos para enfrentarse a eso. Ya México por tiene último, desgraciadamente sí, que adelante, los adelante. Estados Unidos y siempre en un ejercicio de poder hay un principio que se llama el que tiene menos interés tiene más poder. El que tenga más interés en mantener el tratado es vulnerable y va a tener que ceder lo más posible para lograr que el que no tiene interés en el tratado, acepte. Entonces, parte es una estrategia de Trump que ha vivido todas las vidas en pleitos y en luchas. Muestra que no tiene interés para que los demás muestren el mayor interés posible. Doctor Alfredo, ya por último, ¿a dónde va a llevar en este contexto geopolítico pues el cambio en el liderazgo de Estados Unidos, el cual pues ha ido en declive, pero en este caso con la derecha pues sí se ha ido cerrando filas en torno a estos discursos? ¿Qué podría suceder en un periodo a mediano plazo? Nadie sabe, pero te puedo dar una aproximación. Yo creo que las promesas de Trump son tan incumplibles. Pienso que va a venir un desgaste de su gobierno con muchos mini frentes por el estilo tan peculiar de gobernar que es de mucha faramaya y de mucho escándalo y de mucha pretensión y de poco razonamiento. Entonces, siento como que el péndulo se ha movido a ese extremo y viene de regreso. En el momento en que empiece a fallar la economía, venga una inflación, las promesas no se hagan realidad, las cosas no se mejoren, ya hay muchas posibilidades de que así sea. Entonces va a haber muchos disgustados y es donde va a surgir un partido demócrata reinventado más cerca de la gente. Porque si algo falló en esta elección es que no se supo entender mejor el nivel tan elemental de la gente que quería que costara la gasolina menos y no gastar tanto y tener mejores condiciones para vivir. La mayor parte de la gente que apoyó a Trump son gente de baja educación, de niveles educativos bajos. Entonces se hacía sentir que las opiniones de intelectuales, de expertos, de analistas, era lo que predominaba en el ambiente americano y no era así. La gente más educada se da cuenta de cómo es Trump y lo presentaban con pocas posibilidades, pero no es así como pensaba el promedio. Y los demócratas tienen que reinventarse entendiendo a esos votantes. Hay el riesgo de que ahí en Estados Unidos haya cambios por parte pues, de todo el complejo que amasó este movimiento MAGA y que pueda afectar las condiciones para precisamente las elecciones. Lo han dado a entender más o menos, lo comentamos en otra ocasión, doctor, pero sí. Pregunta, sí es posible, pero es poco probable. Y las razones son, aparte de la que dije, del péndulo moviéndose, el Partido Demócrata reinventándose y conectándose más con los electorados, porque las instituciones de Estados Unidos son un poco más fuertes y firmes que las de México. La, a pesar de eso, la Suprema Corte tiene muchos simpatizantes de Trump en desproporción grande, 8-3, de manera que, más o menos, de manera que es muy factible que si un elemento en duda de ilegalidad se lleve hasta la Suprema Corte, se apoya a Trump. Pero por otra parte, todavía Biden en lo que resta de noviembre y diciembre puede nombrar muchos jueces más.
Yo creo que esa debe ser su prioridad, para nivelar un poco el sistema de justicia que no esté cargado al lado de Trump. Eh, y además tienen instituciones muy sólidas como el FBI, la CIA, con gente de carrera estudiando cada detalle y fuertemente diciéndole las desventajas que tiene de actuar impulsivamente, como lo hace Trump. De manera que por esas razones de las fuertes instituciones que existen en Estados Unidos, junto con el péndulo moviéndose al extremo, creo que no sea probable que sucedan esos cambios en que él toma más control y llegue otro como parecido a Trump o peor a seguir gobernando a los Estados Unidos. Pues Alfredo Cuellar, agradecemos que nos haya tomado la llamada para ir explicándonos estas circunstancias actuales que son muy álgidas y esperamos retomar la conversación muy pronto. Con mucho gusto, Tulio, fue un placer. Mando un saludo muy cariñoso a la gente de Veracruz tan vibrante, tan representativa de nuestro México. Y también los dejo con una pregunta. ¿Qué va a hacer México con los millones que regresen en ese hipotético caso? Tenemos que pensar muy bien. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, el gusto es nuestro. Hasta pronto, doctor.